Hola, mi nombre es Ángel Reynoso Albán y a continuación les voy a presentar un ejemplo de un consejo genético en esta especialidad de genética médica. Pero para entenderlo debemos saber qué es un consejo genético. Un consejo genético es el asesoramiento, la educación y brindar la información adecuada al paciente y a su familia de cómo actuar frente a un trastorno genético. Existen varios casos, tal vez parejas que quieran concebir hijos o tal vez pacientes que ya tengan la enfermedad y no sepan cómo manejar. Yo destaco lo más importante del consejo genético es brindar la información, además de que el médico general tiene que brindar tranquilidad a su paciente, ya que este pasa por un momento muy difícil y de ansiedad al saber que tiene una enfermedad genética, que en muchos casos no tiene cura o no tiene tratamiento. De manera de que este video tiene ese propósito de brindar información de cómo reaccionar ante un paciente al darle la noticia de cómo tiene que manejar su caso genético. Lo más importante es que el paciente, entre más sepa sobre su enfermedad, menor ansiedad y menor temor va a tener al enfrentarla. Los motivos para pedir un consejo genético pueden variar, pero por lo general, repito, por lo general existen 3 motivos especiales. Primero, idealmente las parejas antes de concebir un hijo deberían visitar al genetista y al ginecólogo, pero eso en un contexto ideal. 2, por otro lado, existen también personas comunes y silvestres que se dan cuenta que primos, tíos, abuelitos tienen una enfermedad genética y esto sigue un patrón, de manera de que quieren visitar al médico genetista o al médico general para tener un asesoramiento de cómo se puede transmitir esa enfermedad, aunque ellos en ese momento no la presenten. Y el escenario número 3, cuando finalmente a un paciente ya se le diagnostica una enfermedad o trastorno genético, el paciente no sabe cómo actuar y peor aún su familia, de modo que busca asesoramiento en un centro de atención primaria médica o tal vez con el médico especialista. Pero esto no ocurre en nuestro medio. Por tal razón, por tal motivo, yo hago este video para que los médicos generales o en general la población sepa cómo actuar y cómo se debe generar un consejo médico genético. Ahora, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo generar un consejo genético? Existen varias pautas, existen varios modelos, pero como ustedes van a poder observar en la información de este video, se lo realizó en base a la genética médica de Thomson, además de varios artículos científicos, que dicen que primero es la indagación, primero es la observación de los antecedentes personales y familiares del paciente. En este caso se debería realizar un árbol genealógico, el cual contenga toda la información de los familiares acorde a las enfermedades genéticas. Por ejemplo, si algún familiar en primer grado o en segundo grado murió o tuvo una enfermedad neoplásica como el cáncer, se debe indagar, y si es que el paciente está interesado en saber si tiene esta enfermedad, se debería recomendar hacer primero un árbol genealógico. 2. En la evaluación ya vamos con el paciente. Tenemos que realizar la anamnesis, toda la indagación del paciente, además de la exploración física si es que amerita el trastorno genético que el paciente desea consultar. 3. La orientación. Una vez que ya se diagnostica la enfermedad, ya tenemos los antecedentes familiares del árbol genealógico y del paciente, vamos a dar la orientación respectiva al paciente de cómo puede proceder en un caso de tener un trastorno genético. También se añade el riesgo de recurrencia, que quiere decir la frecuencia en la que se puede dar o el tipo de herencia que tiene el trastorno genético. La toma de la decisión. En este aspecto se discute con el paciente también y con la familia saber qué vamos a realizar o cuál es el protocolo a seguir con el trastorno genético que se encuentra en nuestro paciente. Finalmente, vamos a concluir con la evaluación clínica y el apoyo psicológico. En este último aspecto es muy importante el apoyo psicológico, ya que las familias no están preparadas para afrontar un trastorno genético o una enfermedad de este tipo, de modo que también es importante la seguridad psicológica del paciente y de la familia. A continuación, les voy a presentar un ejemplo de cómo dar un consejo genético. Cabe destacar que este paciente, la información que les voy a otorgar es de un caso real que se le realizó el árbol genealógico. Ahora bien, les voy a presentar el caso para dar un consejo genético. Se trata de un caso real, un paciente femenino de 28 años de edad que acude a la consulta del médico general por su preocupación, ya que recientemente a su madre le realizaron una histerectomía
radical, además de que también a sus 3 tías de parte de madre también se le realizó la misma operación debido a presencia de miomas en el útero. Cabe destacar también que la paciente refiere que su abuela de parte materna, muere de cáncer de útero. En los antecedentes personales, la paciente no refiere alguna enfermedad de importancia, solamente un parto céfalo-vaginal a término de 39 semanas, el único que tiene hasta el momento. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, no refiere haberse sometido a ninguna cirugía. Finalmente, la paciente no refiere ningún tipo de alergia a ningún medicamento. Como lo había mencionado antes, vamos a seguir la pauta del modelo del consejo genético, de manera que el primer punto es la evaluación. A la paciente se le realiza el árbol genealógico, el mismo que se les va a presentar a continuación. Como pueden observar, el árbol genealógico presenta que un familiar directo o en primer grado presenta la enfermedad, además de que 2 o más familiares, como son en este caso las tías maternas, también presentan la enfermedad. Por otro lado, la abuela de parte materna también presenta la enfermedad de miomas uterinos, que además fue la causa de muerte de la abuela materna. Para finalizar la evaluación, al examen físico no presenta ninguna novedad. Continuando con el consejo genético, vamos a tener que realizar la orientación. En este punto vamos a explicar a la paciente qué es lo que le aqueja, cuál es la genética de su enfermedad. De modo que se puede decir que, dentro de las características genéticas del cáncer de cuello uterino, los investigadores encontraron marcadores de patrones de mutaciones en el gen APOVEC, además de identificar nuevas mutaciones en genes, como el SHKBP1, entre otros. De este modo, considerando rutas de señalización celular, el equipo encontró que más del 70% de los tumores de cérvix mostraban alteraciones genómicas. De esta manera se puede comprobar que los miomas en el útero o el cáncer de cuello uterino tiene un antecedente genético de cáncer. Continuando, vamos a evaluar el riesgo. Como ya se hizo en el primer punto, vamos a tener que aconsejar al paciente ya que presenta un familiar de primer grado que presenta la enfermedad, además de 2 o más familiares de segundo grado que también presentan en la línea materna la enfermedad. De este modo, acorde a la evaluación de riesgo, se presenta que es un riesgo elevado, ya que la paciente puede generar dicha enfermedad. Llegamos a la parte de la toma de decisión. En este punto, al paciente se le recomienda las opciones que tiene. En este caso de nuestro paciente, es recomendable referirle a un ginecólogo, el especialista en este aspecto. Además de que el seguimiento también se lo puede realizar con el mismo ginecólogo o con el médico de atención primaria que le esté atendiendo, ya que se tiene que realizar simplemente un examen de rutina que es el Papa Nicolau. El examen de Papa Nicolau se recomiendan a las mujeres realizarse una vez iniciada su vida sexual, además de que un antecedente de iniciar muy pronto su actividad sexual también es un riesgo para contraer miomas en el cuello uterino. Finalmente, lo más importante es transmitir seguridad, tranquilidad e información al paciente, para que él mismo tenga todas las herramientas, tenga todas las opciones para saber qué hacer y afrontar una enfermedad genética. En este caso del cáncer de cuello uterino, el paciente se va a sentir más tranquilo al saber qué va a tener que realizar. En otros casos, en otras enfermedades, los padres también juegan un papel fundamental y al tener varias opciones, al tener información, van a saber qué poder hacer con su hijo o su hija que tengan el trastorno. Un paciente, entre más informado esté, menos miedo y ansiedad va a tener a la enfermedad que está padeciendo.